Buenas nuevamente, espero que se hayan pasado bien. Hoy vamos a tocar un tema bastante complejo y largo y hacerlo de la forma más breve y la forma más simple que podamos. Eh, un tema muy importante en lo que es el fútbol moderno, el fútbol actual, que es el microciclo estructurado del profesor Seirulo Vargas. El microciclo estructurado, entrenamiento coadyuvante y entrenamiento optimizador del profesor Francisco Seirulo Vargas, ex preparador físico durante varias décadas y profesor de la Universidad de Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, vamos a tratar solo lo más simple, lo más corto posible, porque es bastante complejo, pero sí para entender, para explicar principalmente en qué consiste, ¿no? Como hemos mencionado varias veces, una de las grandes mentes dentro del fútbol en los últimos varias décadas, de la década de los 80, 90, cuando comenzó esta metodología, fue quien le dio forma a lo que es la creación del microciclo. Y bueno, y está basado principalmente en lo que es el pensamiento sistémico y la teoría de la complejidad, como la presión táctica. Y bueno, para mi opinión son dos de las grandes mentes que han surgido en los últimos años en el fútbol mundial y europeo, ¿no? Más específicamente uno en Porto, Portugal, y el otro en Barcelona, en Cataluña. El microciclo estructurado del profesor Francisco Seirulo Capra nos dice que según la visión sistémica, las propiedades de un sistema son destruidas cuando sus partes son separadas. Esto ocurre en el deporte tanto en su estudio como en la práctica. Por ello no se debe percibir este fenómeno ni a su vez entrenar por partes separadas, porque de esta manera se pierde potencial y el rendimiento se verá mermado. El resultado de la interacción de todas las partes será diferente que la sumatoria de cada una. Seirulo interpreta al deportista como una estructura hipercompleja que se configura por las diferentes estructuras que interaccionan entre sí y en las cuales se debe considerar a cada una de ellas como la manifestación de procesos subyacentes. Estas estructuras son la cognitiva, la condicional, la coordinativa, la socioafectiva, la creativo-expresiva, la emotivo-volitiva. A su vez, estas 6 están contenidas por 2 más, la mental y la bioenergética, como se observa en el gráfico ahí, ¿no? Hay que entender que todas estas estructuras funcionan a la vez, no se pueden separar y la interacción de todas ellas es la que va a generar determinado rendimiento. En el pensamiento sistémico siempre hablamos de prevalencia, es decir, funcionan estas estructuras simultáneamente, aunque pueda prevalecer una por encima de otra de forma dinámica, siempre actúan como un todo. Es decir, que siempre, si bien podemos reconocer que hay una prevalencia en determinado momento de una, si no podemos entenderlas de forma separada, ¿no? Y esta prevalencia va a ser dinámica también, ¿no? Es decir, que por momentos puede prevalecer una como más tarde puede prevalecer otra, ¿no? Por eso hablamos de preparación del futbolista y el equipo. Un jugador o equipo no está bien o mal físicamente o tácticamente, está bien futbolísticamente. Hagamos un repaso de las estructuras que nos propone Seirulo según él mismo y sus colaboradores, ¿no? Bien, él los divide, como hablamos, en estas estructuras que son la bioenergética, está relacionada con las vías energéticas, por lo que aporta y renueva la bioenergía para hacer posible que se desarrollen todas las estructuras, inclusive la propia, que es la energía para movernos. La cognitiva se responsabiliza en el proceso de cognición e interacción, su función, captar, identificar y actuar de acuerdo a la información relevante que el entorno del juego le ofrece. La coordinativa, movilidad, lateralidad y las disociaciones, permite la emergencia de movimientos sean cuales sean las condiciones del entorno, buscando eficiencia y eficacia. Se trata de las coordinaciones preferentes o la técnica. La condicional, aparecen aquí las capacidades estudiadas por los profesores, los preparadores físicos, capacidad para generar tensión intramuscular, intermuscular, y sus manifestaciones con el espacio-tiempo de velocidad y resistencia, como afirma también el preparador físico catalán Julio Tous, todo de fuerza, el preparador físico que ha estado durante mucho tiempo vinculado al cuerpo técnico de Antonio Conte. La socioafectiva, la relación, identificación con los compañeros y el rol que ocupa cada uno, calidad y estabilidad de las relaciones interpersonales gracias a sentimientos y afectos producidos en la práctica. La emotivo-volitiva, sentimientos propios, estados de ánimo, se encarga de identificar y regular las emociones y deseos que nos llevan a movernos o no, el esfuerzo que nos conduce a la consecución de objetivos, la creativo-expresiva, capacidad de expresión y las relaciones interpersonales aparecidas en el entrenamiento, formas de comunicación útiles, necesarias y que identifican nuestro juego.
Bien, para resumirlo o para entenderlo bien, o para ir entendiéndolo mejor, los pilares de entrenamiento estructurado se dividen en dos áreas: el entrenamiento coadyuvante, ¿sí?, y el entrenamiento optimizador. El entrenamiento coadyuvante va a ser lo que es la parte dirigida a la prevención estructural, recuperación de las capacidades específicas. Se va a hacer muchas veces en el gimnasio, aunque también se puede hacer en un terreno de juego, en el campo, ¿sí? El entrenamiento optimizador son las situaciones simuladoras preferenciales, ¿sí? Son las tareas específicas que yo en nuestro canal hemos puesto lo que son las herramientas metodológicas. Eso serían todos lo que son situaciones simuladoras preferenciales, ¿no? Lo que son ejercicios de pase, rondas, posiciones, conservaciones, juegos posicionales, partidos temáticos, partidos en espacios reducidos. Bueno, serían lo que son las situaciones simuladoras preferenciales, y estas generalmente se dan, o siempre se dan, en el terreno de juego, ¿sí? Obviamente, todo este trabajo que engloba lo que es el microciclo estructurado va a estar enfocado a lo que es el modelo de juego del cuerpo técnico, el entrenador y los ayudantes o asistentes, ¿no? Se va a determinar un modelo de juego, ¿sí? Y en función de ese modelo de juego, en una entrevista que yo voy a colgar aquí, vamos a colocar aquí, van a hablar como brevemente Ceiruló menciona el tema de, según el entrenador y el modelo de juego, como tanto el entrenamiento coadyuvante como las situaciones simuladoras preferenciales van a cambiar o se van a modificar. ¿Qué es el entrenamiento coadyuvante? Según la RAE, es la contribución o ayuda con el fin de que alguna cosa pueda realizarse o que tenga lugar. El entrenamiento coadyuvante preventivo es un entrenamiento de carácter general y o dirigido. Ahí vamos a ver también cómo se dividen las tareas o los ejercicios dentro del estructurado, dedicado a la corrección, ajuste, anticipación, control y protección de aquellos factores internos y externos que puedan constituir un riesgo de sobrecarga o lesión en el deportista. Entonces, el entrenamiento coadyuvante prepara al futbolista para cumplir su función, ayuda al jugador a estar preparado para las demandas del juego y para su rendimiento óptimo, se realiza en el gimnasio y en ocasiones en el terreno de juego, en el campo. Aquí vamos a ver una breve entrevista a Ceiruló, donde explica estas dos áreas dentro del entrenamiento estructurado, ¿sí? Y donde habla también del modelo de juego y cómo va a condicionar tanto el entrenamiento coadyuvante como también el entrenamiento optimizador. Yo creo que hay un entrenamiento general que se divide en dos ramas grandes. Uno que es entrenamiento optimizador, que es el que es capaz de que todas las capacidades del humano sean a la vez puestas en acción e interactúen entre ellas para jugar bien al fútbol. Y luego hay otro entrenamiento que es el coadyuvante, el que ayuda a que eso pueda suceder. Y es que pues, puedas correr con eficiencia, que puedas saltar con eficiencia, que puedas golpear un balón con eficiencia y ser eficaz, que puedas aguantar 45 minutos, que puedas jugar 40 partidos al año. Todo eso es entrenamiento coadyuvante. Y que eso sí se puede hacer en el campo, fuera del campo, en el gimnasio, en las pesas, en todo eso. Pero el juego optimizador del juego solo se puede hacer en el campo. ¿Y la preparación física? La preparación física está en ambas partes. El entrenador me tiene que decir qué es lo que necesita de sus jugadores para jugar, y entonces yo preparar a sus jugadores para que puedan entrenar al mejor nivel y poder jugar los partidos que él quiere. Y una vez hecho eso, tengo que participar con el entrenador para construir aquel diseño de condición física que permita hacer el juego que el entrenador quiere que se juegue. Si yo no conozco el juego, es imposible que pueda preparar a alguien para que haga un juego, sin saber qué juego es. Entonces, yo por ejemplo, en algún momento con algún entrenador, por no decir nombres, me han dicho que tengo que hacer velocidad en 60 metros. Pues, ¿por qué? Porque en mi juego hacemos muchos contraataques y quiero 60 metros. Entonces yo entrenaba la velocidad sobre 60 metros. Y llega otro entrenador y me dice, yo tengo que buscar aumentar la velocidad de aceleración y deceleración, de cambios de ritmo y como mucho 20 metros. Pues yo tengo que entrenar la velocidad en aceleración, deceleración y como mucho 20 metros.
y diseñar formas de entrenamiento que se adecue la capacidad física del individuo a las necesidades del juego. Ese es el entrenamiento coadyuvante. Y en el campo es el optimizador ajustado a las necesidades que me dice el entrenador que tiene que tener cada jugador en función de su situación en el campo. Bien, creo que es bastante claro el profesor en ese caso como explica, ¿no? El entrenamiento coadyuvante, tiene 4 funciones principales, según Gómez Roqueta, Tarragosa, Irulo y Cos, cada una con su importancia y las cuales hay que desarrollar para tener futbolistas sanos. El entrenamiento optimizador, entonces, el que se encarga de diseñar, planificar, optimizar y ejecutar las tareas de entrenamiento con el fin de optimizar el rendimiento futbolístico, las situaciones simuladoras preferenciales. El entrenamiento coadyuvante es el que se encarga de complementar este entrenamiento optimizador, ¿sí? 4 partes está compuesto el entrenamiento coadyuvante, ¿sí? Que además algunas están también en subpartes como esta, ¿no? La preventiva, individual o colectiva. El entrenamiento coadyuvante preventivo es un entrenamiento de carácter general y dirigido dedicado a la corrección, ajuste, anticipación, control y protección de aquellos factores internos y externos que puedan constituir un riesgo de sobrecarga o lesión en el deportista. Se proponen como subcategorías dentro del entrenamiento coadyuvante preventivo. El A1, aquí hay 2, se dividen en 2 partes. El preventivo primario y grupal se estructura y diseña a partir de la casuística lesional del deporte y su exigencia específica en función de la demarcación o metodología de juego. En este caso se programa y realiza de forma grupal dentro del gimnasio o en el propio campo de juego y antes que se produzca la lesión en cualquier caso. Y luego está la otra división, que es el preventivo secundario individual. Se estructura y diseña a partir de necesidades individuales del deportista, a partir de su historial médico deportivo lesional y las diferentes valoraciones del movimiento del jugador y análisis de sus eslabones débiles o deficitarios, ¿no? Luego es el entrenamiento coadyuvante de restauración, sesiones destinadas a reparación de tejidos dañados por la propia competición de entrenamiento, todas aquellas herramientas que utilicemos para restaurar los daños ocasionados por la práctica. Luego está el entrenamiento coadyuvante estructural, lo que es fuerza de gimnasio o HIIT training, previo posesión, tren inferior, circuitos en campo, gimnasio, día más alejado de la competición generalmente. Esto es lo que vendría a ser la sesión de tensión en preparación táctica, ¿no? Se proponen como subcategorías dentro del entrenamiento coadyuvante estructural. El de adaptación anatómica, si se pretende con este entrenamiento la comprensión mecánica eficiente en las técnicas específicas, generando posibilidades de acciones de movimientos impecables desde el punto de vista biomecánico, cinesiológico y de rendimiento, de especial relevancia en categorías inferiores, donde la maduración y evolución de los jugadores debería ser la más saludable, equilibrada y robusta posible. Adaptación anatómica, para traducirlo a los que no son preparadores físicos, es como una introducción, una carga menor a una carga alta, ¿sí? Especialmente cuando se inicia una pretemporada o cuando estamos trabajando con edades en fase sensible, ¿no? Que todavía a nivel mecánico y a nivel de estructura corporal el cuerpo no está preparado para exigencia de cargas altas, ¿no? Estructural de hipertrofia aplicada, aquí ya vamos al otro extremo, ¿no? Se pretende con este entrenamiento el desarrollo de las estructuras musculotendinosas del jugador con el objetivo de incrementar el porcentaje de masa muscular o de forma adecuada a las necesidades individuales, la especialidad deportiva y su especialización posicional, es decir, la posición que ocupe en el terreno de juego. El entrenamiento coadyuvante de cualidades específicas son acciones que simulan o son más similares a las habituales de un partido. Salto, fuerza de lucha, cambios de dirección, aceleraciones y deceleraciones y todo este tipo de acciones. El entrenamiento coadyuvante de cualidades específicas se propone a partir de una categorización de contenidos y áreas de fuerza de gestos específicos de deporte con unos contenidos en función de su orientación y niveles de aproximación diferenciados. Como mencioné en un video de neuroplasticidad, en esto tiene mucho que ver lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Estas áreas de fuerza como áreas de práctica específicas son válidas para el fútbol, pero también para cualquier deporte de equipo, fuerza de desplazamiento, de salto, de lucha y fuerza en las acciones de balón. El formato de este entrenamiento se estructura y diseña habitualmente en un formato triserie a partir de un ejercicio fundamental, seguido de un ejercicio complementario y o compensatorio y finalmente un ejercicio de aplicación. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Cambios de ritmo, aceleraciones y deceleraciones, cambios de dirección, cambios de amplitud y frecuencia de zancada o de apoyos, control de la carrera por las acciones de pasada y remates al arco, chute, ¿no? Aquí vemos lo más, desequilibrar, lucha, empujar, agarrar, ¿sí?
va a estar siempre centrado sobre este tipo de tareas o ejercicios, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar ya de lo que son el tipo de tareas, ¿no? Que tienen, si lo vemos desde el entrenamiento optimizador y coadyuvante, van a ver que están relacionadas, ¿no? Las tareas o ejercicio específico general, ¿sí? Son tareas que tendrán un elevado nivel de especificidad de la estructura condicional y bioenergética del jugador, pero será el nivel que se mantiene más alejadas al resto de estructuras. Por ejemplo, un trabajo de squat, sentadillas con salto, para mejorar la fuerza de salto, ¿sí? Eso sería una tarea de específico general, ¿no? Un ejercicio o de tarea de específico general. Como lo aprendimos nosotros en el curso de FAPRO, tareas que no tienen nada que ver con el deporte en sí, ¿sí? De condiciones básicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, sentadillas, saltos, cosas que no tienen nada, no son específicas con el deporte en sí, ¿no? Las tareas o ejercicios específicas dirigidas tienen elevado nivel de especificidad de estructura condicional y la estructura coordinativa, por lo que aparecen movimientos técnicos concretos. También aparece la estructura cognitiva, con tomas de decisiones pueden ser inespecíficas o específicas. Por ejemplo, salto a remate de cabeza con chaleco lastrado en acción específica del puesto, por ejemplo. Serían tareas de fuerza específica, pero ya hay componentes del juego, ¿sí? Y a manera que vamos bajando van a ver que cada vez es más específico al juego, ¿no? Ejercicio específico especial, ¿sí? Lo que deben ser tareas especiales. Antiguamente también a nosotros nos enseñaron también las tareas generales como tareas de base también, ¿no? Ejercicio específico especial, ya hay un mayor componente específico, ¿no? Elevado nivel de especificidad de todas las estructuras del futbolista. Se intenta que la relación con el entorno sea parecida, por lo que el trabajo será específico por puestos y teniendo en cuenta los espacios de fases en función de los compañeros y el rival con el que se vaya a jugar. Por ejemplo, ahí estamos hablando de lo socioafectivo, ¿no? Por ejemplo, trabajo de resistencia en función del ritmo de juego que imponga un rival, ¿no? Ya hay un componente mayor aún todavía que el específico, ¿no? Más específico, ¿no? Que el anterior. ¿Sí? Ya ahora es ya más específico, pero de repente puede faltar un componente que lo haga así realmente real, que es lo que vamos a la competitiva. Las tareas específicas competitivas ya son tareas ya específicas de juego, son las mismas competitivas, ¿no? Son situaciones de juego reducido, por lo que también será elevada la especificidad de todas las estructuras, pero se introducen situaciones que simulan la presión de la competición, con ganadores y perdedores, acciones con sobrecomplejidad táctica, handicaps, etc. Las posibilidades de acción en el espacio de fase también han de ser completas teniendo en cuenta el rival. ¿Sí? Así que la tarea siempre vamos a ir jugando con la especificidad, ¿no? Generalmente, el entrenamiento coadyuvante van a ser tareas generalmente o ejercicios generales o dirigidos en la mayoría de los casos, ¿no? Y ya los especiales y competitivos ya son más parecidos o más similares a las situaciones simuladoras preferenciales. El entrenamiento optimizador. ¿Qué es optimizar? La RAE simplemente dice que se trata de buscar la mejor manera de realizar una actividad. Siempre se da en campo y permite que los jugadores tengan interacciones y retroacciones en el contexto real de su práctica. Se coloca el futbolista en situación y se va modelando el jugar del equipo gracias a las situaciones simuladoras preferenciales. ¿Por qué hablamos de optimizar y no de mejorar el juego? Cuando hablamos de mejorar, hablamos de elementos lineales cuantitativos, por ejemplo, subir los pesos en el entrenamiento de la fuerza, ¿no? Cuando hablamos de optimizar, hablamos de elementos complejos cualitativos. Para ello se requieren todas las piezas conformadoras del juego. Aquí es donde van las situaciones simuladoras preferenciales o SSP, ¿sí? En lo que es el entrenamiento optimizador, ¿no? El coadyuvante y el optimizador son estas dos áreas dentro del entrenamiento estructurado. Nosotros, por ejemplo, en Operación Táctica, con el profesor Frade, tuvimos gran parte del máster que hicimos hablando y leyendo y discutiendo el pensamiento sistémico, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Que tú empieces a ver todo desde el punto de vista sistémico, ¿no? Tanto el entrenamiento como el juego en sí. Las situaciones simuladoras preferenciales. Veamos lo que nos dice Seirulo. Son situaciones que simulan el juego partiendo de su análisis e interpretación y respetando la naturaleza del juego. Tiene una directa repercusión sobre el sujeto en sí y en su interacción con los demás. Su objetivo, el reconocimiento de situaciones de juego por parte del jugador y que sepa cómo actuar en base a ello.
Ejemplos de situaciones simuladoras preferenciales, como mencioné, las herramientas metodológicas son casi todas ejemplos de situaciones simuladoras profesionales que lo pueden ver en este mismo canal que yo hice varios vídeos, ¿no? O videos. Los rondos, ejercicios de pase, juegos de posición, juegos de conservación-posesión, tareas referentes a la construcción o evitar construcción del juego, tareas referentes a la finalización o evitar finalización del juego, espacios reducidos, partidos condicionados, bueno, etcétera, ¿no? Hay incluso más todavía, pero bueno, lo quisimos mantener simple, ¿no? Resumen, hablar de las 4 dimensiones del fútbol, de lo cual generalmente se habla, no refleja la realidad del fútbol, lo físico, lo técnico, lo técnico-psicológico. ¿Sí? Es muy complejo, es una complejidad muy alta. Frade tiene ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, él habla de supradimensión táctica y que todas las dimensiones aparecen a partir de la supradimensión táctica, lo cual yo comparto, pero sí está claro que es una complejidad importante en el juego, porque estamos hablando de deportes, lo cual son miles de situaciones cambiantes de forma dinámica, y además es un deporte colectivo que además juegan 11 futbolistas de cada equipo, ¿no? Más las otras factores o variables que puedan surgir con cambios o situaciones de todo tipo que ocurran. Somos seres sumamente complejos que nos configuramos por diferentes estructuras, las 6+2, tanto en el estudio como en la práctica se deben tener en cuenta todas ellas en su interacción. Bien, en otro aspecto también que no mencioné, que puede ser un problema para aplicar esta metodología, es el conocimiento de los conceptos tácticos también de los preparadores físicos. En estas metodologías, tanto el preparador físico, tanto en preparación táctica como en microciclo estructurado, debe tener un conocimiento muy grande de lo táctico, del juego, porque de lo contrario pueden ocurrir problemas, como por ejemplo aplicar tareas que no sean aplicables o no estén bien aplicadas para lo que es los conceptos de juego de ese modelo de juego, o por ejemplo, y no solo es el tiempo que se pierde, sino también las correcciones que hay que hacer nuevamente, ¿sí? Entonces debe haber una sintonía total en el cuerpo técnico con cómo se va a jugar y las tareas que se van a aplicar, ¿sí? Ese modelo de juego tiene que estar muy claro, muy hablado, y bueno, y tener a la hora de planificar en la puesta en marcha, tenerlo muy claro para poder ejecutarlo correctamente, ¿no? Bien, como bibliografía utilizamos material del compañero, colega y también coterráneo mío, uruguayo, Sebastián Morales. Tiene 2 libros muy recomendables, ambos de MC Sports, que es Fútbol Complejo y el Microciclo Estructurado. También, obviamente, un libro de cabecera para los que quieran empezar a entender el microciclo estructurado y aplicarlo, que es el libro del profesor Francisco Segurulo Vargas, El entrenamiento en los deportes de equipo. Y un artículo también muy útil que utilizamos como bibliografía, que es Entrenamiento en deporte de equipo, el entrenamiento coadyuvante en el Fútbol Club Barcelona, lo cual es de la página de Fútbol Revolucionario, que está ahí, el enlace. Y nos basamos principalmente, además de otras cosas que ya manejábamos y estudiábamos en los cursos, para tratar solo de la forma más breve y de forma teórica lo que es el microciclo estructurado, en que consiste en forma breve y en forma simple, ¿no? Lo más simple posible. Creo que quedó más o menos claro en qué está compuesto y cómo se aplica. Y bueno, si tienen más dudas seguramente pueden consultar, en esos libros van a encontrar mucha información. Y bueno, como les digo siempre, ante cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en contactarse conmigo, ya sea por el canal o por correo electrónico, que siempre en la primera slide está siempre mi correo electrónico. Así que nada, los espero nuevamente, no se olviden de compartir, darle un like y para que el canal siga creciendo y podamos seguir emitiendo videos de estos temas que a muchos de nosotros son nuestro trabajo y además nos apasionan. Les mando un saludo, adiós.